Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPG Parshala Spanish, Español. Estamos en el paper 15 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, primera parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado La independencia de las islas del Mar Caribe. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia llamada la independencia de las islas del Mar Caribe, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y una breve biografía de ellas del periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. En este módulo se hablará de la independencia de las colonias españolas ubicadas en el Mar Caribe. La isla de la Española, de la cual la República Dominicana formaba 2/3 orientales y Haití el resto, fue ocupada originalmente por los taínos, un pueblo de habla arawak que llamaba a la isla Quisqueya o Quisqueya. Los taínos dieron la bienvenida a Cristóbal Colón cuando llegó por primera vez el 5 de diciembre de 1492. También en su segundo viaje en 1493, cuando fundó la primera colonia española en el Nuevo Mundo. Sin embargo, la represión y las enfermedades redujeron la población taína. Y por esto, para garantizar mano de obra para las plantaciones, los españoles trajeron esclavos africanos a la isla a partir de 1503. A partir del siguiente siglo, los colonos franceses ocuparon el extremo occidental de la isla, que fue cedida a Francia en 1697 por España, y en 1804 se convirtió en la República de Haití. Los españoles finalmente lograron el control de la colonia, pero sus autoridades mostraron poco interés en su colonia restaurada, y el siguiente periodo pasó a ser recordado como la España boba. En 1821 las poblaciones españolas se declararon como un estado independiente, pero las fuerzas haitianas ocuparon toda la isla solo 9 semanas después y se mantuvieron durante 22 años. Finalmente, la Guerra de la Independencia Dominicana dio como resultado la escisión de la República Dominicana de Haití el 27 de febrero de 1844.
Antes de la guerra, la isla de La Española se había mantenido unida bajo el gobierno de Haití por un periodo de 22 años. Cuando la nueva nación independiente se fusionó con Haití en 1822. Debido a la mala gestión de los gobiernos de Haití, litigios fiscales, violaciones militares y una crisis económica, el pueblo dominicano decidió derrocar a la fuerza al gobierno de Haití sin compromisos. Después de esto, los nacionalistas dominicanos tuvieron que luchar contra una serie de incursiones haitianas que sirvieron para consolidar su independencia desde 1844 hasta 1856. Este final fue la culminación de un movimiento liderado por Juan Pablo Duarte, pero las fuerzas militares que llevaron a cabo las guerrillas estaban dirigidas por Pedro Santana. En 1861, durante una de sus presidencias, Santana restauró la República Dominicana y la devolvió a España. Este movimiento fue ampliamente rechazado y el 16 de agosto de 1863 comenzó una guerra nacional contra la Restauración. En 1865, la independencia fue instaurada de nuevo, después de 4 años de nueva anexión colonial. Las dificultades económicas, la amenaza de la intervención europea y los trastornos internos en curso llevaron a una ocupación de Estados Unidos en 1916 y al establecimiento de un gobierno militar en la República Dominicana. La ocupación terminó en 1924 con un gobierno elegido democráticamente en la República y la figura del presidente Horacio Vázquez desde 1924 hasta 1930. Puerto Rico. El Grito de Lares es como se conoce a la insurrección armada puertorriqueña que tuvo lugar el 23 de septiembre de 1868 para proclamar la independencia de Puerto Rico del Reino de España. Los héroes del movimiento fueron el doctor Ramón Emeterio Batances y el segundo Ruiz Belvis. Este fue el nacimiento del movimiento para la independencia de Puerto Rico. Ellos fundaron el Comité Revolucionario de Puerto Rico. El movimiento de independencia en Puerto Rico comprendió varias iniciativas fracasadas con el objetivo de obtener la independencia del Imperio Español primero y desde 1898 de los Estados Unidos.
una variedad amplia de grupos, movimientos, partidos políticos y organizaciones han trabajado para eso a través de los siglos. Mientras que muchas personas en la parte continental de Estados Unidos podrían pensar en el colonialismo como una cosa del pasado y generalmente asociado a las potencias europeas. Los residentes de Puerto Rico, Hawái, Guam y Samoa reconocen una realidad diferente. En Puerto Rico, la lucha hacia la autonomía fue larga y prolongada, comenzando con la resistencia de los nativos taínos a la conquista española y su brutal ocupación de la isla en el siglo XV. El genocidio horrendo que tuvo lugar no fue sino el primero de una serie de conquistas militares que condujeron a la colonización del hemisferio occidental por parte de España, Portugal, Francia y Gran Bretaña, tal como fue el caso de numerosos pueblos indígenas a través del tiempo. Diferentes movimientos de resistencia respondieron a la dominación extranjera y la captura, transporte y la esclavitud africana añadió nuevos elementos importantes a la lucha hacia la liberación. Hubo notables rebeliones de esclavos y movimientos de resistencia contra la esclavitud y el colonialismo, incluyendo la victoria de Toussaint L'Ouverture en Haití, la derrota de Napoleón y los movimientos de independencia de América Latina dirigidos o inspirados por Simón Bolívar. La monarquía y el imperio español siempre en descenso y eclipsada por el colonialismo británico y francés, logró aferrarse a algunas de las colonias extranjeras hasta finales del siglo XIX. El imperio estadounidense emergente vio una oportunidad para una mayor expansión como el movimiento de independencia cubana, que desafió al imperio español. La explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana dio un pretexto a los Estados Unidos lanzar una guerra contra España en sus colonias tanto en Caribe como en el Pacífico. Los españoles fueron derrotados y los Estados Unidos asumieron la autoridad colonial sobre Puerto Rico, Guam y Filipinas, así como la independencia nominal, pero el control económico y político total de Cuba. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial se concedió la independencia sobre Filipinas el 4 de julio de 1946, pero con numerosos compromisos. Los Estados Unidos conservaron docenas de bases militares y el Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación para asegurar
la dominación económica en el Caribe. No fue sino hasta que la Revolución Cubana triunfó el 1 de enero de 1959 que se logró la independencia de Cuba. Y a pesar de siglos de lucha por la autodeterminación nacional, Puerto Rico sigue siendo una colonia de Estados Unidos. La isla más grande del Caribe y una de las primeras en ser descubiertas por los españoles, siguió siendo una colonia española hasta 1898. El primer gran impulso a la economía se produjo durante la ocupación de 11 meses de La Habana por los ingleses en 1762 a 63, cuando las restricciones españolas se levantaron y el comercio con Inglaterra en Norteamérica fue temporalmente abierto, y los criollos cubanos se percataron del potencial económico de su isla como productor de materias primas en el mercado mundial. Se reflexivizaron las restricciones comerciales españolas y no se fijaron límites a la importación de esclavos africanos. Se produjo un gran descontento con el régimen colonial español, y este se expresó en la década de 1840 entre su minoría de plantadores que favorecían la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Esta perspectiva también fue bien recibida por los políticos influyentes en los propios Estados Unidos, que ya estaban en el proceso de anexión de Texas y otros territorios de la República de México. Había dos razones fundamentales para querer la anexión. Los Estados Unidos se habían convertido en el principal socio comercial de Cuba, y con Gran Bretaña estaban presionando por la abolición de la trata de esclavos. Las revueltas anexionistas contra España fallaron, pero fue la derrota del sur en la guerra civil estadounidense que finalmente terminó con el apoyo de la anexión. Después de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, los esclavistas cubanos buscaban reformas políticas que les darían mayor autonomía dentro del imperio español, pero a medida que la intransigencia de los gobiernos metropolitanos en España debilitó las lealtades criollas y la perspectiva de la autonomía constitucional dentro del imperio se desvaneció. La independencia pareció para muchos la única forma de hacer avanzar los intereses criollos. El 10 de octubre de 1868, el terrateniente criollo Carlos Manuel de Céspedes emitió el Grito de Yara, una proclamación de independencia y una llamada a las armas. Los cubanos, sin embargo, no fueron capaces de derrotar al ejército español, y después de la Guerra de los 10 años se concluyó el Tratado de Sanjón en 1878. Una consecuencia económica importante de la guerra fue la ruina de muchos hacendados azucareros cubanos, lo que facilitó la extensa toma de posesión de las fábricas azucareras y las plantaciones por los intereses estadounidenses. Además, el aumento de la producción de azúcar de remolacha en Europa en este momento dejó a los Estados Unidos como el mercado más grande y de más fácil acceso para el azúcar cubano. Cuba entró así
en una situación contradictoria en la década de 1880, de la que le resultaría prácticamente imposible salir. Estaba cayendo en la dependencia económica de los Estados Unidos al mismo tiempo que estaba adquiriendo una poderosa tradición de patriotismo revolucionario. Los Estados Unidos declararon la guerra a España en 1891, cuando su acorazado Maine misteriosamente explotó en el puerto de La Habana, matando a 260 tripulantes. La guerra concluyó rápidamente cuando la Armada de Estados Unidos hundió una flota española que trataba de salir de un bloqueo del puerto de Santiago. Los insurgentes cubanos fueron completamente excluidos de las negociaciones de paz y como resultado Cuba se vio obligada a aceptar la independencia con las condiciones definidas para ella por un acuerdo entre un poder extraño y sus amos coloniales. El inmobiliario español y el capital de la isla estaban protegidos, y a los Estados Unidos se les permitió establecer un gobierno militar para supervisar la reconstrucción de la economía devastada. La ocupación estadounidense de Cuba duró desde 1891 hasta 1903. El día 23 de septiembre de 1868 es un día glorioso en la historia, en su historia. Ese memorable día en el histórico pueblo de Lares, cientos de puertorriqueños, dando muestra de valor y sacrificios, defendieron la libertad de la tierra. Este fue el comienzo de una revolución política y social que por diversas circunstancias históricas no pudo realizarse. No era fácil para un pueblo tomar el camino de la violencia revolucionaria. Desde el año 1508 que España comenzó la colonización y durante casi 4 siglos el país sufrió de toda la problemática de su condición colonial. Inútiles y frustrantes fueron las múltiples gestiones a favor de reformas que aliviaran la situación. Igual suerte tuvo el ejemplar campaña abolicionista. Los resultados siempre eran los mismos, que eran promesas de siempre. Mientras tanto, en el siglo XIX se agravaban los problemas del país. Palabras que denotaban una plena conciencia de la naturaleza absolutista e imperialista del régimen español. Fue precisamente ayer cuando España, hoy el imperio yanqui, quien persiguió las condiciones de Cuba. Como siempre, cuando las víctimas son independentistas, los crímenes quedaron impunes. Desde la década de los años 30, el maestro Pedro Albizu Campos inició la honrosa tradición de peregrinar a Lares todos los días el 23 de septiembre para honrar la memoria de los héroes y mártires que legaron la patria. Conclusión. En el Caribe, Puerto Rico y Cuba también permanecieron leales a España. Sin embargo, en ambas islas comenzó a perfilarse un movimiento a favor de la independencia. En Puerto Rico, por ejemplo, hubo una gran simpatía hacia la causa libertaria y el pueblo puertorriqueño se negó a participar militarmente en contra de los hermanos latinoamericanos.
Ante la solidaridad manifiesta de Cuba y Puerto Rico a la guerra de independencia, España decidió reforzar el sistema represivo en las islas con el fin de evitar levantamientos revolucionarios y logró retener las islas. La lucha por la independencia tuvo serias implicaciones en los recién independizados territorios. La independencia no aseguró el fin de las guerras civiles y los conflictos regionales se agudizaron luego de la guerra. Las tensiones sociales y radicales prevalecientes durante la guerra polarizaron las sociedades de los nuevos países. El poder político de las naciones independizadas fue débil y promovió el desarrollo del caudillismo. Contra los hermanos latinoamericanos, ante las solidaridades que siempre ha tenido un rol importante en la sociedad y en las naciones del Caribe. Los pueblos del Caribe se saltaron de una colonia a otra, tomaron de un amo a otro. Anteriormente los españoles eran los que mandaban las políticas, después se convirtió como a los Estados Unidos uno de los amos que controlaban todas las gestiones del Mar Caribe, de los países del Mar Caribe, como Puerto Rico y Cuba en estos casos. Nunca pudieron concluir de ser independientes totalmente, como pasó en el caso de otros países latinoamericanos en el siglo XIX. España dejó de ser el poder imperialista y se dio paso a los Estados Unidos, ya que los Estados Unidos emergió como el poder más fuerte y como uno de los poderes imperialistas de la década del siglo XX, cuando tuvo la posesión económica total de Cuba y Puerto Rico. Pronto los Estados Unidos entraron en la guerra por España y liberaron a Cuba para asegurar sus objetivos como una potencia mundial emergentes. Cuba se vio obligada a dar paso a un colonialismo estadounidense para manejar sus territorios en varios aspectos. La ocupación estadounidense de Cuba duró desde 1891 hasta 1903, pero realmente tuvo la independencia Cuba hasta que surgió la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro en 1959. El inmobiliario español y el capital de la isla estaban protegidos por los Estados Unidos a finales del siglo XX, y se les permitió establecer un gobierno militar para supervisar la reconstrucción de la economía devastada. Los Estados Unidos, los que entraron en la isla en 1891, a finales del siglo XIX, y estuvieron ahí hasta finales, militarmente estuvieron ahí hasta inicios del siglo XX, pero siguieron mandando las políticas hasta a mediados del siglo XX.